Perfecto, estamos grabando. Hola a todos los que están viendo esta grabación. Bueno, partir por disculparme por tener que hacer esta ayudantía grabada. Mañana, como les comenté en el aviso, tengo una actividad en la sede de la U de Viña por un taller de investigación dirigida que realicé hace un tiempo. Así que por eso voy a dejarles el video de la ayudantía que debería corresponder a mañana, grabado, todo bonito, todo explicado. Y cualquier duda que tengan respecto a esta materia, me pueden hacer llegar dudas por correo, por WhatsApp, o las podemos revisar la siguiente semana en la ayudantía justo antes de la prueba. Como nuestra ayudantía va a ser literalmente justo antes de la prueba, entonces la idea sería que si tienen dudas de algo, eh, me las puedan hacer llegar al menos el día anterior para poder yo tenerles todas las respuestas que ustedes necesiten el día de la ayuntía. Y así también ustedes no están estudiando literalmente a media hora de la prueba. Así que esas serían mis recomendaciones, comentarios. Y dicho todo eso, partamos con la ayuntía. Entonces, la ayuntía de hoy día va a ser de nuevo evaluar todas las métricas que nosotros hemos estado viendo de capacidad, utilización y todo eso, adicionalmente a Ley de Little, que fue lo que ustedes vieron el día de hoy en clases. Y vamos a ver cómo resolver ejercicios ya un poco más prácticos y como pequeños respecto a los que habíamos visto para Visagi, que son un poco más complejos. Estos son un poco más simples y vamos a partir con un ejercicio que es realmente simple. El primero de la librería, que es el que aparece en pantalla, es un ejercicio introductorio de Ley de Little. Después vamos a ver un segundo ejercicio de Ley de Little, que es el de guacamayas. Y luego de eso vamos a ver un tercer ejercicio que ya entra con capacidad y utilización. Y ese ejercicio es un poco más completo, un poco más complejo. Y eso, así que partamos. El primer ejercicio es así. Una librería ubicada en el centro de la ciudad está interesada en analizar el flujo de sus clientes para optimizar la experiencia de compra. Actualmente se observa que cada hora que pasa llegan en promedio 10 nuevos clientes a la librería. En general, cada cliente demora 30 minutos en recorrer la librería, elegir un libro, pasar por la caja y salir de la tienda. En base a esta información, nos interesa saber, primero, qué cantidad de clientes está siempre dentro de la librería. Y segundo, qué pasaría si luego de una campaña de marketing la librería lograra aumentar su cantidad de visitantes de 10 a 20 personas por hora. Entonces, primero, lo pri- ahora sí, perdón. Lo primero que siempre tenemos que hacer cuando nosotros leemos un ejercicio es identificar qué información me están entregando en el enunciado. Entonces, primero vamos a escribir acá abajo la ley de Little que dice inventario es igual a tasa de flujo por tiempo de flujo. No sé si la nomenclatura que está usando el profe en clases es exactamente esta misma, pero em, la I es inventario, TF es tasa de flujo y el TF, pero con este como circulito al medio, es tiempo de flujo. Entonces, em, en mi ley de Little, ¿qué es lo que a mí me interesa que nosotros sepamos identificar de la ley de Little o qué información es lo más relevante para poder utilizarla al final? Inventario va a estar en unidades. Unidades que pueden ser personas, que pueden ser objetos, que pueden ser lo que sea, que van a ser unidades que están dentro del proceso. Tasa de flujo va a ser unidades sobre tiempo. Entonces, vamos a tener unidades de algo que pueden ser personas, clientes, perros, cajas, lo que sea, sobre tiempo, que puede estar en horas, minutos, segundos, semanas, años, etc. Y nuestro tiempo de flujo va a tener solo unidad de tiempo, que va a ser de nuevo horas, minutos, segundos, semanas, años, meses, lo que sea. Entonces, primera cosa relevante, saber qué unidad de medida va a tener cada una de nuestros elementos en la ley de Little. Segundo, saber que esto es una igualdad, que es
que implica un balance. Entonces nosotros siempre lo vamos a usar como para balancear cosas y para ver que se puedan cumplir, digamos, este balance en nuestros procesos. Y entonces, habiendo entendido la base de la ley de Little, ahora sí vamos a pasar a entender el enunciado. A entender lo relevante del enunciado, digamos. Entonces, lo primero relevante que nos dicen acá es, actualmente se observa que cada hora que pasa llegan en promedio 10 nuevos clientes a la librería. Y lo segundo relevante que me dicen es que cada cliente demora 30 minutos en recorrer la librería, elegir un libro, pasar por la caja y salir de la tienda. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en la primera parte, que dice cada hora que pasa llegan en promedio 10 nuevos clientes a la librería, significa que mi tasa de llegada, si esta es mi librería, mi tasa de llegada a la librería van a ser 10 clientes por hora. Entran a la librería. Y además me dice que cada cliente demora 30 minutos en recorrer la librería, elegir un libro, pasar por caja y salir de la tienda. O sea, todo el proceso dentro de la librería hasta que se sale de la librería me va a tomar 30 minutos. Y este tiempo que me demora en hacer el proceso completo es nuestro tiempo de flujo. Entonces, por unidades de medida, acá tenemos solo tiempo. Por lo tanto, 30 minutos va a corresponder a nuestra tasa de flujo. Y acá tenemos clientes por hora. Clientes por hora es unidades sobre tiempo. Entonces, unidades sobre tiempo va a corresponder a nuestra tasa de flujo. Y los 30 minutos, tiempo de flujo. Entonces, una vez ya tenemos identificado qué va a ser nuestra tasa de flujo y qué va a ser nuestro tiempo de flujo, entonces nosotros podemos ir a ver cuál es la primera pregunta. La primera pregunta nos dice qué cantidad de clientes está siempre dentro de la librería. Nosotros por enunciado ya vimos que la unidad que estamos utilizando en este caso son clientes. Entonces lo que me están preguntando, como es cantidad de clientes, es unidad, o sea, el monto de la cantidad. Entonces lo que me están pidiendo realmente es el inventario. Entonces, nosotros vamos a querer sacar el inventario y ya tenemos la tasa de flujo y el tiempo de flujo. Estupendo. Podemos hacerlo. Pero tenemos solo un problema. Nuestra tasa de flujo es 10 clientes por hora. Y nuestro tiempo de flujo son 30 minutos. Y nosotros no podemos mezclar peras con manzanas. No podemos mezclar minutos con horas porque no es la misma unidad de medida de tiempo. Siempre tenemos que trabajar en la misma unidad de medida de tiempo. Entonces, primero vamos a transformar alguna de estas dos a la otra. En este caso, estos 30 minutos yo voy a decir que son 0,5 horas para simplificarme la vida. Y porque si no, no puedo hacer la multiplicación. Entonces, me va a quedar que mi inventario va a ser igual a 10 por 0,5. Si ponemos las unidades de medida, serían clientes hora por hora. Entonces, este hora se va con este hora y me quedan 10 por 0,5 son 5. 5 que la única unidad que me sobrevive ahí es clientes. Y por lo tanto, la respuesta a la pregunta A, ¿qué cantidad de clientes está siempre dentro de la librería? Sería siempre hay 5 clientes dentro de la librería, en promedio. Todo esto siempre va a ser como en promedio. Entonces ahí tendríamos la respuesta de la A. Y después lo que me dicen en la B es, ¿qué pasaría si luego de una campaña de marketing la librería logra aumentar su cantidad de visitantes de 10 a 20 personas por hora? Entonces, ¿qué es lo que está cambiando cuando yo paso de 10 a 20 personas por hora? Lo que está cambiando es mi tasa de flujo. Porque en vez de ser 10 clientes por hora, entonces ahora va a ser 20 clientes por hora. Entonces, vamos a poner acá abajo para la B. Esta va a ser la A. Para la B,
Mi tasa de flujo va a ser 20 clientes por hora. Y mi tiempo de flujo va a ser el mismo porque no me dijeron en ningún momento que cambiaba, digamos. Entonces van a seguir siendo 30 minutos, que son lo mismo que 0,5 horas. Perfecto. Y lo que me estaban preguntando a la vez, ¿qué pasaría si se genera este cambio de la tasa de flujo? Entonces, voy de nuevo a calcular mi inventario, porque me están preguntando qué pasaría. Entonces tengo que comparar con el resultado de arriba. Si en el resultado de arriba me estaban pidiendo inventario, acá me están pidiendo inventario nuevamente. Entonces el inventario va a ser 20 por 0,5 y eso va a ser 10 clientes. Entonces, ¿qué pasaría si es que mi tasa de flujo se duplica? Entonces mi inventario también se duplica. Y esa sería la respuesta para la B. Perfecto. Entonces, ahora que ya respondimos un ejercicio introductorio de ley de Little, vamos a pasar a un ejercicio un poco más complicado de ley de Little. En este segundo ejercicio, vamos a ver el ejercicio de guacamayos. Ahora sí, que vamos a necesitar un poco más de espacio, así que ahora sí. Entonces, este ejercicio es un ejercicio que apareció en una prueba. De hecho, creo que fue en la prueba que me tocó dar a mí cuando di este curso en 2024, primer semestre. Así que vamos a ver este ejercicio, que es aplicación de ley de Little. Entonces, nos dicen, un zoológico está interesado en probar un nuevo medicamento que mejora el plumaje de sus aves, específicamente guacamayos. La particularidad de este medicamento, que es lo que lo hace novedoso, es que se utiliza una versión del medicamento para machos y otra para hembras. Un medicamento por animal. Dato relevante. Un medicamento por animal. Lo anterior fundamentado en la diferencia hormonal y buscando así una mayor efectividad. La cantidad de medicamentos aplicados para machos, entonces acá tenemos para machos, será de 70 a la semana, mientras que la cantidad para hembras será de 140 a la semana, considerando que una semana tiene en este ejercicio 7 días. Nosotros hemos visto que tenemos que definir muy bien cuántos días tiene una semana, cuántas horas tiene un día, y no podemos simplemente asumirlo porque generalmente en el enunciado nos lo van a explicitar. Porque a veces nuestros días no van a tener 24 horas, van a tener 8, van a tener 7, van a tener 9, dependiendo de la jornada laboral en ciertos ejercicios, y nuestra semana podría tener solo 5 días porque tal vez eran solo 5 días, o sea, tal vez solo se estén considerando días hábiles en el enunciado, entre otras posibilidades. Así que en este caso tenemos semanas de 7 días. Fantástico. Luego nos dicen que es importante mencionar que cada guacamayo recibe un medicamento. Entonces esto es como un poco repitiendo lo de arriba, cada guacamayo recibe un medicamento. Y nos dicen luego que el tiempo de observación de las hembras es de 10 días, mientras que el de los machos es de 3 días. Y los guacamayos se observan en piezas donde caben 3 animales a la vez. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando aquí? Me dicen, ¿cuántas piezas se necesitarían para observar a machos y hembras? Y considerando que nunca se mezclan los machos con las hembras. Entonces, como no podemos mezclar machos y hembras, tenemos que hacer el cálculo para machos y el cálculo para hembras por separado y después vamos a sumar el total, porque nos están preguntando por el total, para machos y hembras. O sea que aquí este i es un más. Y tenemos que hacer el cálculo por separado para poder llegar a la respuesta. Entonces, vamos a partir calculando para los machos.
porque sí. Entonces, para responder la A, nosotros vamos a partir calculando para machos. Por enunciado, nos dicen que nuestra tasa de flujo, de nuevo, igual como la identificamos en la parte 1, en el ejercicio 1, vamos a ver cuál es la parte del enunciado que nos dan unidades sobre tiempo, ¿cierto? Entonces, en este caso me dicen, me están hablando de medicamentos. Esa va a ser nuestra unidad en este caso. Vamos a hablar de que nuestra unidad del problema son medicamentos y me están diciendo que tenemos 70 medicamentos a la semana cuando son machos. Entonces, para los machos, la tasa de flujo van a ser 70 medicamentos a la semana. Y el tiempo de flujo, que va a ser desde que se inicia hasta que termina el proceso, si nos fijamos acá, es de 3 días para los machos. Entonces, esto es 3 días. Y ahora de nuevo tenemos exactamente el mismo problema que antes, de que estamos trabajando con días y con semanas al mismo tiempo y no podemos mezclar peras con manzanas, entonces tenemos que transformar una unidad de medida en la otra. Y para esto vamos a transformar, por simplicidad solamente, la tasa de flujo. Entonces, vamos a decir que en vez de 70 medicamentos a la semana, nosotros vamos a tener una tasa de flujo de 10 medicamentos al día. Esto entendiendo que la semana tiene 7 días, como nos dijeron en el enunciado, y si yo tengo 70 medicamentos a la semana, entonces tengo que tener 10 medicamentos al día, porque divido por los 7 días. ¿Sí? Y una vez tenemos nuestra tasa de flujo y tiempo de flujo identificado, entonces ahora podemos usar la formulita de ley de Little para sacar el inventario. Vamos a tener el inventario, entonces va a ser 10 por 3. Y eso es igual a 30. ¿30 qué? 30 medicamentos. Porque estamos multiplicando medicamentos al día por día. Entonces vamos a tener 30 medicamentos. Y estos 30 medicamentos, entonces, nosotros tenemos que traducirlos en guacamayos. Porque lo que me están preguntando es cuántas piezas necesitamos para observar guacamayos. Pero en el enunciado a nosotros nos dicen que cada guacamayo solamente recibe un medicamento. O sea, una pastilla, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, la cantidad de medicamentos va a ser igual a la cantidad de guacamayos. Entonces, si yo tengo 30 medicamentos, significa que voy a tener 30 guacamayos. Si me hubiesen dicho que eran 2 medicamentos por guacamayo, entonces tendría 15 guacamayos. Pero como me dijeron que es solo uno, entonces la transformación es directa, no hay que transformar nada, solo cambiamos la unidad de medida. Y lo que me están preguntando en la A, de nuevo, volviendo arriba, es cuántas piezas necesito para observar a los machos y cuántas necesito para observar a las hembras. Entonces, si yo me voy al enunciado de nuevo, nos dicen, los guacamayos se observan en piezas donde caben 3 animales a la vez, independiente de si son hombres o mujeres, o sea, machos o hembras, perdón. No me están haciendo esa distinción. Entonces nosotros vamos a asumir que los machos se observan en piezas de 3 guacamayos y las hembras se observan en piezas de 3 guacamayas. Entonces, dado que tenemos 30 guacamayos y las piezas son para 3 guacamayos cada una, vamos a dividir por 3 y eso me va a dar 10. Y por lo tanto, yo necesito 10 piezas para observar a los guacamayos. A los guacamayos machos. Y por otra parte, voy a tener que hacer el cálculo para poder saber cuántos necesito para las hembras. Entonces, si nos vamos al enunciado nuevamente, vamos a tener que la cantidad de medicamentos para hembras son 140 y el tiempo de observación son 10 días. Entonces, tasa de flujo, 140 medicamentos a la semana, que es lo mismo que decir 20 medicamentos al día. De nuevo estamos haciendo lo mismo que arriba porque mi tiempo de flujo está en días. Y estos son 10 días. Entonces,
inventario va a ser 20 por 10. Y esos son 200. ¿200 qué? 200 medicamentos, que son lo mismo que 200 guacamayas. Listo. Entonces, ahora que ya tenemos eso, de nuevo tenemos que decir, ok, ¿cuántas piezas necesito? 200, vale, dividido en 3 me da 66,67. ¿Y qué hago con ese 66,67? Porque ya no puedo decir que necesito 66,67 piezas, que me van a dar un tercio de pieza. No hay posibilidad. Perdón, 2/3 de pieza. Cuando nosotros sabemos que lógicamente las unidades no pueden ser decimales porque son enteros por el contexto del problema, nosotros siempre vamos a aproximar hacia arriba. 66,67 lo vamos a aproximar a 67 piezas. Si tuviésemos 66,1, también lo vamos a aproximar a 67 piezas. A eso es lo que quiero decir con que siempre lo vamos a aproximar hacia arriba. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos quedar cortos de piezas, si no nos quedaría un guacamayo o dos guacamayos ahí volando en el espacio. No funciona. Entonces, sí o sí, tenemos que redondear hacia arriba cuando tengamos problemas en los que las unidades de medida con las que estamos tratando de trabajar son lógicamente y contextualmente enteras, como lo es una pieza. Entonces, 67 van a ser la cantidad de piezas que yo necesito para observar guacamayas. Y como la pregunta de la A era ¿cuántas piezas se necesitan para observar machos y hembras? Entonces yo voy a decir que necesito justamente 10 más 67, que es lo mismo que decir 77 piezas. Entonces la respuesta de la A sería para observar machos y hembras se necesitan 77 piezas. Y 77 piezas es al día, porque todo esto nosotros lo sacamos usando la unidad de medida de días para hacer los cálculos. Si hubiésemos hecho la unidad de medida en semanas, nos hubiese dado una cantidad de piezas distintas y por lo tanto tendríamos que haber cambiado ese pequeño detalle. Y ahí tendríamos la respuesta de la A. Entonces, habiendo sacado la respuesta de la A, nosotros nos vamos a la B, que nos dice que el zoológico se dio cuenta de que el tiempo de observación ocupado inicialmente es muy breve, por lo que decían aumentarlo a 12 días para hembras. Entonces, de nuevo, 12 días para hembras y 5 días para machos. Listo. Dado que no quieren modificar la cantidad de piezas para las observaciones, entonces no vamos a cambiar la cantidad de piezas para las observaciones. ¿Cómo deberíamos cambiar la tasa de medicamentos, es decir, la tasa de flujo, para las hembras y machos de manera que el sistema esté equilibrado? Entonces, primero nos vamos acá a ver la cantidad de piezas disponibles. En A, nosotros dijimos que eran 77 piezas, ¿cierto? Los machos tienen asignadas 10 y las hembras tienen asignadas 67. Y en cada pieza pueden entrar hasta 3 guacamayos. Entonces acá por 3 vamos a tener 30 y por 3 vamos a tener 201 guacamayas. Perfecto. Entonces, como nosotros no queremos modificar la cantidad de piezas, el inventario máximo que nosotros vamos a poder tener, o sea, la cantidad de guacamayos máxima que nosotros vamos a poder tener dentro de nuestro sistema, entonces va a ser esta que estamos planteando acá.
ocupando en el 100% las 10 piezas de machos y en el 100% las 10 piezas de hembra. Este va a ser nuestro inventario. Y como la cantidad de guacamayo es igual a la cantidad de medicamentos, entonces nosotros diríamos que la cantidad de medicamentos máxima que podríamos llegar a necesitar son 201 más 30 para machos y para hembras por separado, de nuevo. Entonces después nosotros tenemos que decir, ok, ya tengo el inventario, perfecto. Ahora necesito el tiempo de flujo, porque lo que me están pidiendo sacar es la tasa de flujo, así que esa va a ser mi incógnita, necesito las otras dos variables. Entonces me voy acá, machos. Dijimos que vamos a cambiar de 3 a 5 días mi tiempo de flujo. Y en hembras vamos a cambiar de 10 a 12 días. Y estos van a ser mis tiempos de flujo nuevos. Entonces tengo mis inventarios nuevos, mi tiempo de flujo nuevo y ahora tengo que aplicar de nuevo ley de Little. Entonces, para machos, voy a tener inventario es igual a tasa de flujo por tiempo de flujo. Perfecto. Inventario de machos, 30. Lo tenemos arriba. Es igual a tasa de flujo la tenemos, no. Por tiempo de flujo lo tenemos, sí, 5. Ok, entonces despejamos 30 dividido 5 va a ser nuestra tasa de flujo y eso es lo mismo que decir 6. ¿Pero 6 qué? 6 medicamentos al día, porque en tiempo de flujo estamos trabajando con unidades de día. Entonces esto es 6 medicamentos al día. Perfecto. Y para hembras, lo mismo, vamos a tener inventario 201, tiempo de flujo 12. Entonces vamos a tener 201, tasa de flujo por 12. Cuando yo hago esta división, me queda 201 sobre 12 y eso es tasa de flujo, que es 16,75. Otra vez decimal. Pero ¿qué pasa con este decimal? Nosotros estaríamos diciendo que necesito 16,75 medicamentos al día. Pero yo no puedo tener como o sea, ya podría partir una pastilla en 4 y darle 3/4 a un guacamayo, sí. Pero para poder partir esa pastilla en 3/4 necesito de base tener esa pastilla disponible. Y por lo tanto, nuevamente nosotros vamos a aproximar hacia arriba. Y vamos a decir que esos 16,75 los vamos a aproximar 17 medicamentos al día. Y entonces la respuesta para la letra B, que nos dice cómo debe cambiar la tasa de medicamentos para hembras y machos de manera que el sistema se equilibre. Bueno, primero la tasa de medicamentos de las hembras debe aumentar, perdón, ¿cómo debe cambiar la tasa de medicamentos para hembras y machos de manera que el sistema se equilibre? Ok, entonces nuestra tasa de medicamentos de machos originalmente era 10 medicamentos al día, ahora solamente vamos a tener que tener una tasa de 6 medicamentos al día, porque como los machos y las hembras van a estar más tiempo en observación, entonces vamos a poder tener menos guacamayos como en el total de la semana, porque no van a alcanzar a cumplir todo su proceso. Y por parte de las hembras, entonces tendríamos que pasar de una tasa de 20 medicamentos al día a 17 medicamentos al día. ¿Cómo debe cambiar la tasa de medicamentos para hembras y machos de manera que el sistema se equilibre? La tasa de medicamentos de hembras y machos debe disminuir en las cantidades que mencionamos recién para que el sistema se equilibre. Esa sería la respuesta completa para la letra B. Y tendríamos un ejercicio que tiene un poco más de cálculo entre medio y un poco más de contextualización en temas de solo aplicar la ley del tren. Una vez entendemos este ejercicio, nos podemos ir a un ejercicio un poco más
entretenido y complejo como lo es este último ejercicio que tenemos acá, que se llama planta de embotellado de agua mineral. Entonces, vamos a decir, ok, una empresa chilena quiere instalar una planta de purificación y embotellado de agua mineral en la región de Atacama. El proceso consta de 5 etapas principales y se opera de manera continua las 24 horas del día. Entonces, acá, este enunciado ya es un poco más parecido a enunciados que nosotros conocemos porque son un poco como los que hemos usado en Visagi, ¿no? Son que tenemos etapas, que tenemos partes del proceso y tenemos que ver cómo vamos a ir organizando la vida con eso. Entonces nos van a ir diciendo las etapas del proceso y nosotros vamos a ir haciendo como un diagrama, igual como el que hacemos en Visagi, aunque no nos lo estén pidiendo. A veces te lo pueden pedir en el enunciado, en este caso en las preguntas, la primera pregunta no te pide diagramar el proceso, pero yo les recomiendo siempre hacer el diagrama del proceso porque les ayuda a entender mejor el enunciado y poder hacer los cálculos de lo que se requiera después. Entonces, em, etapas. Primera etapa. El agua subterránea se extrae mediante 3 bombas sumergibles. Cada bomba puede extraer 1200 litros de agua en 4 minutos. El agua extraída va a un tanque de alimentación común. Entonces, nosotros vamos a tener, como en nuestro mapita de Visay, primero nuestro puntito verde, que va a ser nuestro inicio. Y se ve Vamos a tener acá. Primero nuestro puntito verde, que va a ser el inicio. Y de este puntito verde nosotros vamos a sacar nuestras 3 bombas sumergibles que van a extraer agua al mismo tiempo y que después se unen en un solo tanque de agua, que estaría como aquí. Ese punto azul no es necesario ponerlo, digamos, en el mapita que estamos armando, sino que es como para representar que ahí estaría el tanque de agua, pero básicamente ahí es donde se vuelven a unir en un solo tanque de agua. Por eso estamos cerrando ahí este proceso que es en paralelo de estas 3 bombas. Y cada bomba entonces extrae 1200 litros de agua en 4 minutos. Perfecto. Después, el pretratamiento me dicen, con el fin de eliminar sólidos y materia orgánica, se monta una línea de filtrado con 2 filtros en paralelo independientes. Filtro A limpia 1500 litros en 5 minutos y el filtro B 2000 litros en 8 minutos. Entonces acá voy a tener un proceso que se va a abrir en paralelo. Entonces, y de aquí vamos a tener filtro A, filtro B. Limpiamos en paralelo. Perfecto. Osmosis inversa. El agua filtrada pasa por osmosis inversa en 2 módulos paralelos. Módulo 1, módulo 2. Entonces, del filtro 1 y filtro 2, perdón, filtro A y filtro B, vamos a pasar al módulo 1, módulo 2. Perfecto. Módulo 1, módulo 2. Y luego me dicen ajuste mineral, se remineraliza y ajusta el pH a un solo tanque de mezcla continua con capacidad para tratar 90.000 litros por hora. Perfecto, entonces acá vamos a cerrar entonces nuestro proceso en paralelo porque ahora vamos a unificar todo en un solo tanque que va a estar acá. Aquí vamos a tener nuestra compuertita de cierre. Unificamos en un tanque. Y la etapa 5 de envasado me dice, la etapa final consta de 4 envasadoras automáticas en paralelo, donde cada línea embotella 5.000 botellas de 0,5 litros en 10 minutos, que equivale a 2.500 litros en 10 minutos. Entonces al final de nuevo tendría máquinas que están en paralelo. Así, 2, 3, 4. Y saliendo de acá, entonces tendríamos nuestro final del proceso. Que lo puse en naranjo, pero digamos que debería ser en rojo porque este es el fin. Y este es el inicio. Listo. Perfecto.
Entonces tenemos nuestro mapita. Y en nuestro mapita nosotros entonces vamos a tener etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 y etapa 5, que son las del enunciado. Súper. Luego de las etapas me dan datos económicos y de demanda de jornada de trabajo, demanda diaria, precio de venta, costo variable, costo fijo de cada una de las máquinas. Y luego vienen las preguntas. Entonces la primera pregunta me dice cuál es la capacidad de cada una de las 5 etapas en litros por hora. Me están pidiendo que ocupemos sí o sí las unidades de medida litros por hora, entonces tenemos que pasar todo a litros por hora. Y vamos a ir calculando entonces por etapas. Así que vamos a ir haciendo pequeños zooms. Etapa 1, que es 1, 2, 3, 4. Todas estas van en paralelo. Perfecto. ¿Qué me dicen en la etapa 1? Me dicen que cada bomba... Ah, eran solo 3, perdón. Me equivoqué. Ahí sí. Me dicen que cada bomba puede extraer 1200 litros de agua en 4 minutos. Entonces, vamos a tener 1200 litros en 4 minutos. Y como me están pidiendo hacer todo esto en litros por hora, no en litros por minuto, entonces vamos a aplicar regla de 3. X litros en 60 minutos, que es una hora. Vamos a hacer la multiplicación que corresponde, 60 por 1200 dividido en 4. Y eso me va a dar que esta X de acá va a ser 18.000 litros por hora. Perfecto. Pero 18.000 litros por hora es lo que, digamos, puede procesar una de estas máquinas. Y yo tengo 3 que están funcionando al mismo tiempo. Entonces, el total de la capacidad de esta etapa va a ser 18.000 por 3. Y eso es 54.000 litros hora. Perfecto. Esa va a ser mi capacidad de la etapa 1 entonces. Y luego nos vamos a la etapa entretenida de analizar, que es la etapa 2 y la etapa 3. Y ahora vamos a entender por qué las estamos diciendo juntas. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar un proceso, nosotros vamos a querer analizar cosas secuenciales siempre, como las cajitas que estoy poniendo aquí arriba. Va una justo después de la otra porque las cosas en paralelo son complicadas. El tema es que la etapa 2 y 3, si nos fijamos bien, tienen procesos que van en paralelo y que son secuenciales entre sí. Entonces, este tipo de proceso que están viendo aquí arriba, así, secuencial, yo lo tengo entre estos dos módulos de acá y entre estos dos módulos de acá. Entonces hay dos procesos secuenciales ocurriendo en paralelo. Y cuando yo tengo eso, entonces toda esta etapa la voy a considerar como una sola. Y por lo tanto yo le voy a poner a esta etapa eh, le voy a poner esta etapa 2 más 3. Y realmente lo que voy a estar haciendo es como agrupándola en una gran etapa. Y no va a existir la etapa 2 y la 3 por separado, sino que la vamos a calcular juntas. Ok. Dicho eso, entonces nosotros vamos a irnos a calcular la capacidad. Vamos a tener etapa 2 más 3. Y esto se va a ver más o menos así. Perfecto. Entonces, para estas máquinas nos dicen que en la etapa 2 los módulos filtros, perdón, pueden procesar 1500 litros en 5 minutos y 2000 en 8 minutos. Ok, entonces voy a tener filtro A, filtro B.
1500 litros en 5 minutos va a ser lo mismo que 18.000 litros hora. No voy a hacer los cálculos de todas las transformaciones, pero los pueden corroborar ustedes después. Con regla de 3, igual como lo hicimos en el primer ejercicio. Acá voy a tener 2000 litros sobre 8 minutos. Y eso es lo mismo que decir 15.000 litros hora. Súper. Y esos son estos dos de acá. Y en la parte de la etapa 3, entonces en osmosis inversa tenemos 18.000 litros en 30 minutos y 15.000 litros en 20 minutos. Entonces, estos que se quedan, perdón, módulos. Entonces, tengo módulo 1 y módulo 2. Módulo 1 entonces eran 18.000 litros en 20 minutos. Y el módulo 2 eran 15.000 litros en 20 minutos. Perdón, el de arriba era 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos y 20 minutos. Ahí sí. Entonces, la transformación de esto a litros por hora es 36.000 litros por hora y 45.000 litros por hora. Estupendo. Entonces, ahora tenemos las capacidades correspondientes a cada uno de estos cuadraditos que tenemos acá. Y si nosotros vamos a, digamos, tratar de reemplazar, lo voy a dejar como, sabemos que estamos trabajando en miles de litros, pero voy a ocupar los números como del inicio porque todos son miles cerrados. Se va a decir 18, perdón, voy a decir 18, 15, 36, 45, ¿ok? Miles de litros. Entonces este tiene capacidad 18, este tiene capacidad 15, este tiene capacidad 36 y este tiene capacidad 45. 1000 litros por hora. Entonces, ¿qué pasa acá? A nosotros nos va a estar llegando agua desde la etapa 1, ¿cierto? Y esa agua se va a dividir para acá y para acá. Súper. Cuando esa agua se divide, yo voy a tener que decir, ok, ya se dividió el agua, ¿cuánto puedo procesar por hora? Arriba voy a estar procesando 18.000 litros por hora y después esos 18.000 litros por hora van a pasar a esos 36. Entonces, cuando esos pasen a esos 36, no es que acá en esta segunda parte yo vaya a poder procesar los 36.000 litros por hora porque no me van a llegar 36.000 litros por hora. Me van a llegar 18.000 que vienen de la etapa anterior. Porque no hay forma que por acá puedan pasar más de 18.000 litros por hora. Entonces, el máximo que voy a poder procesar en toda esta línea de aquí arriba va a ser el mínimo entre el 18 y el 36. Por lo tanto, la capacidad de la línea de aquí arriba, o sea, de todo esto, va a ser 18.000 litros por hora. Igual, el mismo ejercicio abajo, tengo 15.000 litros y después tengo 45.000. Pero si tengo 15.000 al principio, a la segunda máquina solamente le van a llegar 15.000 litros por hora, porque no puede pasar más agua más rápido. Entonces, la capacidad de toda la línea de abajo, que es lo que está en el cuadradito, o rectangulito, perdón, va a ser 15.000 litros por hora. Pero, ya que tengo eso, que es la capacidad de cada uno de los procesos que están en serie, ahora yo tengo que decir, ok, estos 4 cuadraditos que teníamos aquí antes, como los dibujamos al principio, ahí. Ahora ya no los vamos a mirar así como están, como 4 cuadraditos separados,
sino que podríamos, por temas de capacidades, mirarlos directamente así, en forma resumida. Y el cuadradito de arriba tiene capacidad 18.000 litros por hora y el de abajo 15.000 litros por hora. Y cuando nosotros tenemos cosas en paralelo, igual como lo hicimos en la etapa 1, que es cierto, sumamos este 18.000 litros por hora, que era el de cada una de estas máquinas, lo sumamos por 3, o sea, lo multiplicamos por 3, que sería lo mismo que sumarlo 3 veces para sacar la capacidad total. Aquí abajo lo que vamos a hacer es sumar el 18.000 más el 15.000, porque son cosas que están pasando al mismo tiempo durante una hora. Y eso nos va a dar que la capacidad entonces de la etapa 2 más 3 va a ser 33.000 litros por hora. Super. Después nos vamos a ir a la etapa 4. En la etapa 4 tenemos solo un tanque, un cuadradito. Así que este es fácil. Y para el ajuste mineral me dicen que entonces se remineraliza, ajusta pH, solo un tanque de mezcla, capacidad 90.000 litros por hora. Más encima me lo están dando al tiro en la unidad de medida que yo necesito, así que este va a quedar directo ahí, eso está listo. Y la capacidad de la etapa 5, entonces, vendría siendo, nos dicen que podemos procesar 2.500 litros en 10 minutos. 2.500. Vamos a hacer el dibujito porque esta también tiene paralelos. En la etapa 5 ahora sí tenemos 4 máquinas. Si nos devolvemos al enunciado o en su defecto a nuestro mapita, tenemos 4 máquinas en paralelo. Y por enunciado nos dicen que la etapa consta de 4 envasadoras automáticas en paralelo. Y cada línea o cada máquina, por lo tanto, embotella 2.500 litros cada 10 minutos. Entonces, una de estas cajitas va a embotellar 2.500 litros en 10 minutos. Por lo tanto, nosotros queremos saber cuánto va a embotellar en 60 minutos, ¿cierto? Entonces vamos a tener 2.500 por 60 dividido en 10. Y eso nos va a dar 15.000 litros por hora. Y como tenemos 1, 2, 3, 4 máquinas, entonces la capacidad total de esta etapa va a ser 15.000 litros por hora por 4. Y esos son 60.000 litros por hora. Perfecto. Entonces, ahora tenemos la capacidad de la etapa 1, que es 54.000 litros por hora, de la etapa 2 más 3, que son 33.000 litros por hora, de la etapa 4, que son 90.000 litros por hora, y de la etapa 5, que son 60.000 litros por hora. Entonces ahora nosotros podríamos como hacer un súper resumen de nuestro diagrama inicial, que era este que está aquí arriba, y ahora lo podríamos resumir como un proceso que se ve así, evaluando las capacidades. Con las capacidades que dijimos recién, que eran 54, 33, 90 y 60. 54, 33, 90 y 60. Todo esto en miles de litros por hora. Perfecto. Entonces, una vez yo ya tengo mis capacidades, estas vendrían siendo entonces las capacidades por etapa. Y eso responde la pregunta 1. Entonces después nos dicen cuál es la capacidad máxima del proceso. La capacidad máxima del proceso va a ser el mínimo
entre todas las capacidades de cada una de las etapas. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro resumen, tendríamos que mirar acá cuál es nuestro número más pequeño. Y si nos fijamos acá, el número más pequeño que nosotros tenemos es este 33.000 litros por hora. Entonces, la capacidad de mi proceso va a estar limitada por esta etapa y por tanto va a ser como máximo lo que salga por acá. Después de una hora van a ser 33.000 litros. Ese es el máximo que va a poder salir después de una hora. ¿Por qué? Porque aquí puede entrar infinito, pero de la primera etapa a la segunda van a pasar 54. De la segunda etapa a la tercera van a pasar 33, porque no puedo procesar más en este segundo cuadradito. Entonces de la tercera etapa a la cuarta van a pasar 33, porque aunque este cuadradito de acá tenga capacidad de procesar 90.000, yo no le voy a pasar 90.000, le voy a pasar 30.000, 33.000 y va a procesar esos 33.000, que se los va a pasar a la última, que va a procesar los mismos 33.000 y va a sacar 33.000. ¿Se entiende? Entonces, mi capacidad máxima del proceso en litros por hora son 33.000 litros por hora. Y eso respondería la letra B. Uy. Bueno, y después nos preguntan, entonces, bueno, importante mencionar que la etapa que limite la capacidad del proceso, nosotros le vamos a llamar cuello de botella. Entonces, la etapa que es cuello de botella en nuestro proceso sería la etapa 2 más 3. Perfecto. Habiendo aclarado eso, entonces nos preguntan cuál es la tasa de flujo del proceso, que es el mínimo entre la capacidad y la demanda del proceso. Entonces, vamos a ponernos aquí arriba. Vamos a decir C. Entonces, mi tasa de flujo total o del proceso va a ser el mínimo entre la capacidad del proceso y la demanda del proceso. ¿A qué me refiero con esto? Mi tasa de flujo total va a ser el mínimo entre la capacidad del proceso, que la calculamos recién, que ya dijimos que era 33.000 litros hora, y mi demanda. ¿Cómo vamos a saber nosotros cuál es la demanda? Acá, en los datos, a nosotros nos dicen demanda diaria de agua embotellada, 1.800.000 litros. Y nos dicen que la jornada de trabajo son 24 horas. Entonces, mi demanda va a ser 1.800.000 litros sobre 24 horas. Y por lo tanto, mi demanda por hora, porque de nuevo nosotros aquí tenemos litros por hora, entonces tenemos que usar la misma unidad de medida. Estos son litros sobre 24 horas. Entonces, para que quede litros sobre horas, solamente tengo que dividir el 1.800.000 sobre 24. Y eso me va a dar 75.000 litros por hora. Entonces, 75.000 litros por hora. Estupendo. Entonces, esta función definida mínimo lo que hace simplemente es elegir el menor valor entre todo lo que esté en el argumento. Y en este caso, nosotros tenemos que el menor valor es 33.000 litros por hora. Entonces, nosotros podemos decir
que la tasa de flujo del proceso será 33.000 litros por hora y que nuestro proceso está acotado o delimitado por capacidad. Puede suceder que la demanda sea menor que la capacidad y eso significa que nuestro proceso va a estar acotado por demanda. Y eso significa que nosotros podríamos producir un montón más, pero en verdad no nos quieren comprar más, así que no vamos a producir tanto. Y en este caso que está acotado por capacidad, significa que a nosotros nos quieren comprar un montón más, pero nosotros no podemos producir tanto porque no damos abasto para producir tanto. Así que vamos a producir el máximo posible. Y el máximo posible es este 33.000 litros por hora. Perfecto. Entonces, con eso tendríamos la respuesta de la letra C. Y luego nos dicen que la utilización de que tenemos que calcular la utilización de cada etapa y del proceso para la demanda de 1.800.000 litros. Entonces, si a mí me están demandando 1.800.000 litros, pero mi proceso está acotado por demanda, o sea, perdón, por capacidad, como dijimos recién, que no podemos producir más de 33.000, porque no podemos, porque no nos dan las máquinas para producir más que eso. Entonces, nuestra formulita para calcular la utilización va a estar acotada por esos mismos utilización. Por esos mismos 33.000. Entonces, la etapa 1, nosotros tenemos que decir, ¿cómo calculamos la utilización? Va a ser la utilización, va a ser la capacidad, o sea, la tasa de flujo total sobre la capacidad de la etapa N. Entonces, en este caso, la tasa de flujo total del proceso en nuestro caso es 33.000 y la capacidad de la etapa 1 eran 54.000 litros por hora. Sobre 54.000. Y esto va a ser 0,060, no, perdón, 0,61, que es el 61%. Entonces la utilización de la etapa 1 es 61%. Significa que va a haber casi un 40% de la máquina que está desocupada, por decirlo de alguna forma, que le sobra espacio y que podría producir más. Pero como nuestro proceso está acotado por capacidad, entonces no podemos usarla más porque hay otra etapa que está saturada. Ahora si nos vamos a la etapa 2 más 3, vamos a tener 33.000, que es la tasa de flujo total del proceso, sobre los 33.000, que es la capacidad de esta etapa, que ya dijimos que era nuestro cuello de botella. Y eso es 1. Eso significa que esta etapa está utilizada en un 100%, y este 100% va a ser la utilización también del proceso. Si nuestro proceso está acotado por capacidad, siempre debe haber una etapa que tenga utilización 100%. Cuando nuestro proceso está acotado por demanda, entonces ninguna de las etapas va a estar al 100% de utilización. Entonces después nos vamos a la etapa 4 y serían los mismos 33.000 que teníamos de tasa de flujo del proceso sobre los 90.000 que tenía de capacidad del estanque que habíamos dicho antes. Esto es 0,36 periódicos. Y lo vamos a aproximar a un 37% de utilización. Y la etapa 5, entonces los mismos 33.000 sobre los 60.000 de la última etapa, que habíamos dicho que era 15 por 4, ¿cierto? Acá. Y esto va a ser 0,55, que es un 55%. Entonces la utilización de cada una de las etapas sería la utilización de la etapa 1, 61, de la etapa 2 y 3, 100, de la etapa 4, 37 y de la etapa 5, 55. Perfecto.
Y entonces, como nos habían dicho aquí, era calcular la utilización de cada etapa y del proceso. Y la utilización del proceso va a ser el máximo entre todas las utilizaciones. Y en este caso, el máximo, o sea, es decir, el número más grande entre 61, 100, 37 y 55 es, bueno, 100. Entonces mi utilización del proceso va a ser 100%. Y tendríamos la respuesta para la letra D. Luego nos queda la E y la F. Entonces, ¿qué nos dicen en la E? Nos dicen, conviene instalar la planta si la demanda diaria es de 1.800.000 litros. Considera ingresos menos costos. Entonces, primero nosotros tenemos que calcular los ingresos y los costos. Y nos están preguntando si la demanda diaria es de 1.800 litros, perdón, 1.800.000 litros. Entonces, como nos están preguntando por diario y como los costos fijos están en diarios también, son diarios, son por día, nosotros vamos a tomar que nuestra producción, que ya habíamos dicho que el máximo es 33.000 litros por hora, la vamos a pasar a litros al día. Entonces, vamos a escribir por acá. Em, Producción, entonces, diaria van a ser 33.000 litros por 24 horas, que eso es lo mismo que 792.000 litros al día. Perfecto. Y después nosotros vamos a tener variables que nos lo dicen en nuestro enunciado acá. Nos dicen, voy a hacer, vamos a llevar esto para allá, cosa de poder hacerlo más fácil. Ok. Entonces, variables tenemos precio de venta 1.000 pesos por litro. Entonces, ingresos, estamos calculando ganancias. Ganancias son ingresos menos costos. Y los ingresos van a ser ingresos variables más ingresos fijos. Y los variables, o sea, los costos van a ser costos variables más costos fijos. Entonces, dentro de los que son variables, tanto ingresos como costos, vamos a tener en ingresos 1.000 pesos por litro. Y en costos son 600 pesos por litro. Entonces, en total, ingresos menos costos, yo voy a tener 400 pesos de ganancia por cada litro que vendo o por cada litro que produzco en este caso. Y como tenemos 400 positivo, pues es 1.000 menos 600, esto al día va a ser 400 por 792.000 litros y esto va a ser 316.800.000 CLP. Entonces, dentro de los variables, de mis ganancias variables, yo voy a estar ganando en total al día 316.800.000 pesos por la venta de mi producción máxima, que está delimitada por mi tasa de flujo del proceso. Y después voy a tener los fijos. Entonces, fijos
no hay ingresos fijos. Los fijos son solo costos. Y en costos fijos tengo 18 millones por cada bomba. Y en la etapa 1 nosotros teníamos 3 bombas. Entonces va a ser 18 por 3 más 5.000 por cada filtro, que tenemos dos, perdón, 5 millones por cada filtro, que tenemos dos, más 8 millones por cada módulo de osmosis, que también tenemos dos, más 15 millones por el tanque de agua mineral, de ajuste mineral, perdón, más 10 millones por cada envasadora, que son 4, las de la última etapa. Entonces la suma de todo esto, en total, son 135 millones. Súper. Entonces estos son costos. Como son costos, esto va en negativo. O sea, tenemos menos 135 millones. Eso es diario. Y por lo tanto, para calcular al final nuestra ganancia, hacemos ingresos menos costos. Y en este caso eso se traduce en ingresos, 316 millones 800 mil, menos 135 millones. Y eso es igual a positivo 181 millones 800 mil CLP. Entonces, esta sería mi ganancia final diaria. Y ahí tendríamos la respuesta para la letra E, que nos dice si conviene instalar la planta o no cuando la demanda es 1.800.000. Y en este caso nosotros deberíamos decir sí, es rentable porque tengo ganancias positivas. Y por último, entonces ya cubrimos. Nos dicen, si instalar la planta no fuese rentable, o sea, las ganancias deberían dar un número negativo, tenemos más costos que ingresos. ¿Qué podríamos hacer para que esto sí fuese rentable? Entonces, para que esto sí fuese rentable, yo lo que podría hacer es, de alguna u otra forma, necesito aumentar la capacidad de mi cuello de botella, ¿cierto? Porque a mí, como estábamos viendo acá en la tasa de flujo total, a mí me están tratando de comprar 75.000 litros por hora y yo solamente cubro 33.000. Entonces necesito que este número aumente para poder vender más porque me lo van a comprar, como ya me lo están demandando. Entonces, de alguna u otra forma, tengo que aumentar la capacidad. Y para aumentar la capacidad, yo lo que podría hacer sería evaluar cómo redistribuir o cómo ajustar mis máquinas en la etapa 2 más 3, que es la etapa cuello de botella. Si yo logro mejorar la capacidad de esa etapa, entonces, por ejemplo, si la capacidad de esa etapa 2 más 3, ahora yo la hiciera infinita, mi siguiente cuello de botella sería la etapa 1, que son 54.000 litros por hora. Entonces ya de base, si yo elimino el cuello de botella en la etapa 2 más 3, tendría una capacidad de 54.000 litros por hora y vendría un montón más. Entonces ahí tengo una opción de qué podríamos hacer para que la planta sí fuese rentable. Aumentar la capacidad, eso significa vendo más. Y si vendo más, entonces a lo mejor me conviene. Por economías de escala, cuando vendo más, me conviene. Si vendo 3 litros de agua al día, no me va a convenir nunca. Pero si vendo un montón, entonces a lo mejor sí. Otra opción sería aumentar el precio de venta. O sea, si yo no puedo vender más, pero puedo vender más caro, entonces tal vez puedo hacer que también sea rentable.
Y adicionalmente a eso, lo dejo un poco a que le den una vuelta de qué podríamos hacer para que una planta que no es rentable sí empiece a ser rentable. Entonces, bueno, con eso cerramos la ayudantía por hoy. Quedamos justo casi en el tiempo, me pasé por 2 minutitos. Em, el desarrollo de todos estos ejercicios, si bien está igual ordenado en aquí, en lo que fuimos construyendo, se los voy a subir aún más ordenado que esto, para que tengan el desarrollo completo. Lo puedan revisar este video y me pueden hacer todas las consultas que requieran cuando lo requieran. Así que voy a estar atenta al WhatsApp, al correo y cualquier duda me avisa. La idea es que puedan revisar la ayudantía sí. Bueno, se los voy a recordar mañana en un aviso, pero que la revisen eso sí, sí o sí, antes de la próxima semana. Háganlo el fin de semana si quieren, no hay problema, pero que lo hagan antes de la próxima semana para que no estemos entrando en materia nueva, porque esto es materia nueva, en las ayudantías por lo menos, es la misma semana de la prueba. Así que eso. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta ver el final de la ayudantía. Espero les haya servido, espero haya sido claro y nuevamente les reitero que cualquier duda quedo atenta. Nos vemos la próxima semana. Chau.